¿Cómo estamos? ¿Ya tenemos sueño o estamos bien? ¿Quién necesita un milagro sobrenatural? Yo necesito un milagro sobrenatural y sé que mi Dios lo va a hacer. No vamos a finalizar esta noche sin que Dios haga un milagro. ¿Y saben cuál es el milagro que va a hacer el Señor? Que vamos a salir con una fe alta, una fe grande, porque grandes cosas hace nuestro Dios. Quiero que me acompañe a Santiago. Démosle esa honra y gloria a nuestro Padre. Apláudele, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Santiago. Hoy vamos a hablar, mi tema para esta hora se llama una fe que resiste bajo las pruebas. Una fe que resiste bajo las pruebas. Santiago capítulo 1, y vamos a irnos al verso del 2 al 4. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la letra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que produce paciencia, mucha paciencia tenemos, ¿verdad? Amén. ¿Y qué dice el 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno que estás con nosotros en esta hora, Señor. Sé, Padre, que esta campaña ha sido de mucha, pero mucha bendición. Has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, que debemos de ejercer esa fe, no solo decir que tenemos fe, sino que tenemos que ponerla en acción. Que todos los demás, Padre, puedan ver en nosotros ese caminar, Señor, en Cristo Jesús, y que podamos salir henchidos de gozo, que tenemos un Dios todopoderoso que se levantó de los muertos y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a hablar de una fe que resiste. Hermano, para poder hablar de una fe que resiste, hemos tenido que pasar cada uno de nosotros por procesos. Amén. ¿Quién ha pasado procesos de los que estamos acá? Y de los que estamos, porque me incluyo. Hemos pasado procesos grandes, fuertes en nuestras vidas. Toda la semana hemos escuchado hablar acerca de la fe. Pero la fe, hermanos, tiene que ser una fe activa, no una fe pasiva, una fe activa, que usted y yo podamos mover la mano de Dios con nuestra fe. Hemos oído que nosotros no nos podemos quedar sentados en nuestra comodidad, que tenemos que tener esa fuerza para levantarnos y salir de la zona de confort. Esta noche vamos a aprender de varios personajes de fe, personas que siendo hombres de valor, hombres de fe, pasaron por situaciones difíciles. Hemos oído lo que es la fe y lo hemos leído muchas, pero muchas veces en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Las cosas que no vemos son las que pueden llegar a suceder en nuestra vida. Y sin fe, que dice el pastor, dice la palabra, y es el tema para esta semana, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos nosotros hemos pasado por procesos difíciles y sabemos que Dios nos ha regalado la fe. ¿Quién dice que sí, que Dios nos ha regalado la fe? Porque la fe no es un don de nosotros. Dice Efesios que la fe es un don que proviene de Dios. Busque Efesios 2:8 para que entremos en materia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios, del Padre de las luces, no por obras, para que nadie se gloríe.
Santiago habla también en esta epístola que la fe sin obras es muerta, amén. Porque yo puedo decir que tengo fe, pero que si yo no tengo obras, si yo no testifico de la palabra de Dios, es vana mi fe. Y Dios, cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, el Señor le dio ese poder de poder resucitar al tercer día, amén. Pero si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra que vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó de los muertos, esta noche nosotros estamos sentados en ese lugar. Vamos a pasar procesos, pero Santiago habla a las tribus, dice en el 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice que esta epístola va a las 12 tribus que están en la dispersión. Y les dice salud. ¿Por qué estaban dispersas? Porque Herodes Agripa había hecho que estos cristianos fueran perseguidos. Entonces viene esta epístola para estos cristianos y viene diciéndole Santiago que tienen que cobrar fe para poder resistir toda acechanza del maligno. Esta noche yo le digo a usted, si usted se va como vino, no ha hecho nada la palabra de Dios en su vida. Pero si en esta noche nos retiramos de esa puerta y vamos gozosos, en paz, Dios ha hecho a través del Espíritu Santo algo grande y maravilloso. Y le dice Santiago a esta de la tribu de la dispersión, hermanos míos, porque no le está hablando a los que están afuera, a los gentiles, le está hablando a los cristianos y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y muchas veces nosotros podemos decir, ¿cómo puedo dar yo gracias a Dios si Dios como me tiene? Muchas personas se han retirado del evangelio, han botado su fe, se han ido tras otras cosas porque el Señor no les ha dado su milagro. Hermanos, el ministerio que trajo Jesús a la tierra no fue a hacer milagros. El Señor Jesús los milagros los ocupó como una carta de presentación. Amén. ¿Está conmigo? El Señor no vino a hacer milagros. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Dice que vino a salvar a lo que estaba perdido. Entonces nosotros anduvimos en un tiempo perdidos. Pero hoy el Señor por su gracia nos ha traído a sus pies y por gracia somos salvos, amén. Y les está diciendo a los hermanos, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Una de las pruebas que yo recuerdo que pasamos hace mucho tiempo, hace casi sobre 17 años, este año Samuel cumple 17 en noviembre, fue que mi hijo padeció de un problema estomacal. Mi hijo no cobraba peso, mi hijo, la comida llegaba a su estómago y él lloraba porque no toleraba la comida en su estómago. Muchas veces tuvimos que salir a comer fuera de la casa, alguna reunión, y a mí me dolía en el alma que mi hijo, lejos de ir engordando, él iba adelgazando bastante, porque le llegaba un sorbo de agua y empezaba el dolor en su estómago. Empezaba a quejarse y le salían sus lágrimas y decía que él ya no quería comer. Pasamos varios meses orando por la sanidad de Samuel. Y usted ha oído mi testimonio que Samuel fue un niño pedido a Dios porque en mis 4 semanas de embarazo se me estaba desprendiendo de la placenta y estaba en proceso de aborto, y el Señor me lo mantuvo ahí dentro de mi vientre. Le tuvieron que madurar sus pulmones porque no creían que iba a llegar a los 5 meses, y usted sabe toda la historia, lo que ha hecho Dios con mi hijo Samuel, y verdaderamente fue un hijo pedido a Dios, porque con lágrimas en nuestros ojos, doblando rodillas todos los días, le pedíamos a Dios que nuestro hijo naciera bien y pudiera llegar a feliz término.
vino otra prueba y muchas veces el Señor va a permitir situaciones en nuestras vidas para que nosotros maduremos en fe. Hablando con el pastor Aldo y diciéndole porque él está en un proyecto, en un terreno de la iglesia, está en ese proyecto y le digo yo, mire, todo está en la voluntad de Dios. Dios va a permitir que lleguen situaciones a nuestra vida porque ahí, en ese desierto, en ese proceso, Dios va a ejercitar nuestra fe, nos va a dar y nos va a dar fuerza para que sigamos adelante. Pues mi hijo, para no hacerles larga la historia, mi hijo lloraba porque no, y junto con él llorábamos nosotros como padres. Y yo le pedí al Señor, Señor, ¿cuándo, Padre, vas a sanar el estómago de mi hijo? Había una congregación orando por el estómago de Samuel. Llegó un momento que Dios dijo, hoy mando su milagro. Porque mi hijo no podía tomar ni agua, alimento que caía en su estómago, era como que era chile, como que era algo que estallaba en su estómago. Y él casi no comía. Pero llegó el milagro del Señor y un día, así de la nada, lo llevamos donde un médico, lo veían, lo trataban, pero la fe estaba puesta en Dios. Llegó el momento donde Dios dijo, hoy va el milagro. Y para gloria de Dios, Samuel tiene bastantes años de ya no padecer de su estómago. Y eso es para la gloria y honra de mi Padre Celestial. Porque Dios en su tiempo, créanme que en el proceso es difícil. En el proceso es difícil alegrarnos, reírnos, es difícil. Pero Santiago le está diciendo a los hermanos en Cristo que se gocen, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y quiero tocar el primer punto esta noche. Cuando yo sé que mi fe va creciendo y se vuelve auténtica, porque puede haber una fe fingida. Amén. ¿A dónde han escuchado eso? Puede haber una fe fingida. Loida, ¿verdad? La mamá, Pablo le dice a Timoteo que Loida y Eunice le han dado una fe auténtica, no una fe fingida. Pues esta noche yo quiero hablarles de esa fe auténtica. ¿Y cuándo voy a saber yo como cristiana, como Marlene, me pongo yo en mi puesto, ¿verdad? De cristiana, póngase usted, ¿cuándo va a saber que su fe ha crecido y se vuelve auténtica? En primer lugar, cuando acepto la soberanía de Dios en mi vida. A eso se le llama la voluntad permisible de Dios. Porque Dios va a permitir situaciones a mi vida. Váyase a Job capítulo 1, usted se sabe esto, pero hoy quiero tocar a su corazón que Dios puede hacer grandes cosas. Cuando acepto la voluntad o la soberanía de Dios en mi vida. Ese es el primer punto. A pesar de todo lo que había llegado a Job, no renegó contra Dios. Y muchas veces usted y yo hemos renegado. Señor, yo ayuno. Señor, yo te calmo, te canto salmos, Padre. Yo levanto las manos. Yo, Señor, me levanto en la madrugada y doblo rodillas. Señor, yo leo la palabra. Mira, Señor, yo estoy sirviendo. Pero mi milagro no ha llegado. Job capítulo 1, el primer ejemplo que les voy a poner es de Job. Cuando acepto yo la soberanía de Dios, va a crecer mi fe. A pesar de todo lo que Job había pasado, no renegó contra Dios, sino que adoró y aceptó la soberana voluntad de Dios. Job capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Vea la palabra de Dios, ¿qué dice? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué le había pasado a Job? Había perdido a sus 10 hijos, había perdido todo su ganado, había perdido todo lo más preciado que tenía Job. ¿Y quién permitió que llegara todo eso a la vida de Job? Váyase atrás, capítulo 1, versículo 8
del 6 en adelante, el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job, a mi hija María, a mi hija Marlene, a mi hijo Raúl? Vea lo que dice la palabra. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién permitió que le llegaran procesos a Job? Dios. ¿Quién permitió que Jesús, vea, capítulo 4 de Mateo, quién permitió que Jesús fuera al desierto y que lo tentara Satanás? Dice que fue llevado por el Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Aquí la palabra dice que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, no hombre, Satanás es un hombre perfecto, recto, temeroso de ti, porque tú le has puesto un cercado alrededor de él. Hay un gran vallado de ángeles rodeándolo. ¿Cómo él va a renegar de ti? Pero tócale todo lo que tiene y él va a blasfemar. Y les pongo este ejemplo porque muchas veces cristianos que tienen años de estar en una iglesia, cuando les llega una tragedia, una necesidad, le dicen al Señor, y saben, Job perdió 10 hijos. Tal vez alguien haya perdido un hijo o un familiar, y tal vez en el momento del dolor le dijo al Señor, Señor, ¿por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste lo más preciado? Pero muchas veces, hermanos, cuando nosotros no vivimos bajo la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, Dios va a permitir situaciones para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. Asimismo, usted que cree de balde nos llegan situaciones a nuestra vida, no, Dios está tratando con nosotros. Y cuando Dios trata con su vida, nadie puede meter la mano, porque todo tiene un tiempo de Dios. Y cuando Dios dice, hoy te voy a bendecir, hoy te va a bendecir el Señor. Eso es vivir bajo la soberanía de Dios, aceptar la voluntad del Señor en mi vida. ¿Cuándo crece mi fe? Cuando a pesar de lo que llega en mi vida, yo sigo adorando, sigo creyendo, sigo congregándome y sigo dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por ese proceso, porque sé que en ese desierto tú me fortaleces mi fe y voy a salir bien entrenado para darle duro a Satanás. Eso es lo que hizo el Señor con Job. Lo llevó a que perdiera todo, se quedó sin nada, una persona rica, poderosa, le quitó todo y todavía vino una enfermedad encima a Job. Pero Job, ¿qué dijo en el 20? Entonces Job se levantó, no se quedó en el piso, no se quedó llorando. Dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Siga adorando, siga creyendo que eso es tener fe. Eso es tener fe. Es las cosas que usted en este momento no entiende por qué están pasando en su vida, pero sabemos que Dios sí ya sabe lo que va a hacer más adelante.
Esa es fe. Yo no lo entiendo, pero Dios sí ya sabe por qué está haciendo eso en nuestra vida. El 21. Y dijo Job, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Poderosa palabra. Porque dice de que Job adoró y dijo, y el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios desprovisto alguno. ¿Y qué dijo Satanás? Quítale todo, mátale los niños, las yuntas, todo lo que tiene. Va a blasfemar, porque, ¿sabe? Satanás conoce el corazón también del humano, porque muchas veces nosotros los humanos somos murmuradores, somos quejistas. Dios nos está bendiciendo, pero nosotros queremos más y nunca estamos saciados. Queremos más y más, y Dios le ha dado una bendición este día de poder respirar, de poder levantarse y decir: qué lindo, me puedo bajar de la cama. Qué lindo porque me puedo bañar, aunque sea de agua del barril, pero me estoy bañando y estoy adorando a Dios porque me ha dado un nuevo amanecer, y de esta y de otras me levanto. Eso es lo que dijo Job. Le quitó el Señor todo. Satanás le quitó todo porque no fue Dios. Dios permitió. Fue Satanás el que hizo la obra. Y muchas veces nosotros estamos diciéndole al Señor: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces no hemos crecido. Yo lo leí en la nueva versión viviente, la traducción viviente, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y nosotros, fíjese que a mí es bien risible ver que muchas familias se matan, muchas familias se vuelven enemigas, y muchas familias se han llegado hasta odiar por posesiones terrenales. Si Job dice en su palabra: desnudo vine y desnudo me voy, y el mismo Salomón en Eclesiastés dice que nosotros vamos al polvo venimos y al polvo volvemos. Entonces, estar peleando por posesiones de acá de la tierra, hermano, cuando sabemos que no nos vamos a llevar nada, usted solo se va a llevar la salvación que Cristo ha depositado en su vida. Y esa es la morada celestial que usted y yo anhelamos. Edificios no hechos de mano, como dice la palabra Pablo, no edificios hechos con manos, sino que esa morada celestial es la que usted y yo tenemos que anhelar. Pero ¿cuándo vamos a recibir todo eso? Y aún en la tierra, dice, de los vivientes vamos a recibir bendición. ¿Cuándo? Cuando nuestra fe crezca. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero como que no estuviéramos. Pero a pesar de todo lo que le pasó a Job, él no pecó. En segundo lugar, cuando sé que mi fe va creciendo y se vuelve auténtica, cuando decido vivir bajo su gracia y su reino. ¿Por qué no ocurren milagros en mi vida? ¿Por qué no están ocurriendo cosas sobrenaturales en mi vida? Porque me ha apartado de la cobertura de Dios, porque me ha apartado del reino de Dios. ¿Por qué no suceden cosas maravillosas? Tal vez solo estamos nosotros recibiendo misericordia. Y sabe qué es la misericordia, ¿verdad? Porque esa no la deja de dar el Señor. Porque el Señor dice que va a dar el alimento, va a dar el techo, va a dar el abrigo. Pero los milagros van más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿por qué no están sucediendo? Porque muchas veces dudamos. Porque muchas veces no tenemos paciencia. Y me recuerdo, gracias al Señor, y lo digo así con todo mi corazón, gracias a Dios, yo ya voy sobre 2 años de haber prácticamente me jubilé
a mis 52 años de mi carrera, pero hoy estoy en la mejor carrera, sirviéndole a mi Señor. Pero en esa carrera Dios me permitió tratar con diferentes personas. Y me acuerdo que allí en el consultorio, en la sala de espera, a veces habían pacientes que no habían pedido cita y estaban ahí haciendo cola, que querían pasar, pero yo daba consulta solo por cita. Y tal vez la secretaria le decía, mire, pero si tiene paciencia y se puede esperar. Y hay gente que se levantaba y dice, ay no, yo no tengo tiempo. Pero en el Señor, hermanos, tenemos que hacer tiempo. Tal vez nosotros no somos pacientes en un hospital, pero en Dios tenemos que ser pacientes. Dios nos lleva a grandes cosas, pero cuando usted empieza a ejercitar la paciencia, todo va a llegar en el tiempo de Dios. Cuando decido vivir bajo la gracia y el reino de Dios, váyase a 1 Corintios 4:20. ¿Por qué no estoy viviendo bajo el poder del reino? Porque muchas veces solo estoy viendo lo material. Y aún esta semana, hermanos, Dios me habló a mi vida en esta campaña. Y saben que me mostró algo y espero que no se moleste. Pero me lo mostró un día, en la noche. Y el Señor me dijo, a veces las iglesias no crecen espiritualmente porque hay muchos muertos en vida. Porque a veces estamos en la iglesia y tal vez los que cantan dicen, hermanos, póngase de pie, hermano, si quiere dance, hermano, si quiere aplauda, hermano, haga esto, haga lo otro. Y muchos nos quedamos sentados como expectantes que va a suceder. Y el Señor tocó a mi corazón un día de estos y hasta me puse a llorar y dije, Señor, es cierto, nos falta mucho crecer en una auténtica fe. Porque la fe no solo son los milagros, la fe es que usted alabe a Dios, que diga gloria a Dios, ese es mi milagro, viene en adelante, que aplauda, que si quiere se siente, se arrodille, se pare. Usted limita el poder del Espíritu Santo. Y eso me lo mostró el Señor. Nosotros limitamos. ¿Y a dónde me lo vino a remachar? Ayer. Nosotros le ponemos limitantes al poder de Dios. Amén. Tal vez no le gusta lo que estoy diciendo, pero eso Dios me lo reveló a mí. Y yo agarro lo que me toca, agarre lo que a usted le corresponda. ¿Por qué no estamos viendo milagros sobrenaturales en las iglesias? Si los milagros no han pasado. Jesús es el de ayer, de hoy y el de siempre y por la eternidad. ¿Por qué no suceden milagros sobrenaturales? Porque muchas veces nosotros limitamos nuestra fe. Porque yo muchas veces estoy cómodo y lo han dicho toda la semana. Y cada quien desarrolló su sermón y Dios a todos nos metió un poco de lo mismo porque Dios quiere que seamos personas que crezcamos en fe. ¿Qué dice ahora Santiago? Que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Job, les dije, Job fue pasado por el fuego. Job fue pasado por esas llamas. Tal vez no fueron literales, pero todo lo que sucedió no fue en vano. Dios quería que le dijera a Satanás que él era un varón de Dios, temeroso de Dios y que tenía fe. 1 Corintios 4:20. En la versión, la nueva traducción viviente, pero léalo usted en 1 Corintios, en la Reina Valera, leámoslo también. Dice, pues el reino de Dios no consiste en ¿qué? Ahí dice en comida y bebida, ¿verdad? Amén. ¿En qué consiste? En poder, ¿verdad? 1 Corintios, se la voy a leer en la Reina Valera y en la nueva traducción viviente, 4:20. Dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y en la traducción que yo tengo dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios.
Porque a veces, hermanos, nosotros decimos con nuestra boca, yo tengo fe, pero en nuestros actos no se echa de ver. En nuestra forma de actuar no se ve. El reino de Dios no consiste en palabras. Aquí no está hablando de la palabra de Dios, sino que lo que nosotros podemos proferir con nuestra boca. Está diciendo que el reino de Dios consiste en ¿qué? En poder. En poder, porque dice que Dios es todopoderoso, que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Siguiendo con Job, sus amigos y familia le hablaron muchas cosas de él. Su esposa le dijo que renegara contra Dios. Sus amigos le empezaron a decir, quizás no andas bien. Y fíjense que hay amigos que también llegan, esos amigos que son piedras de tropiezo para su vida, que empiezan a decirle, no, a vos te está llegando eso porque andas mal. Un pecadito ahí oculto tenés. Algo no le has entregado al Señor. Y los amigos de Job llegaron a decirle todo eso. Porque no has dispuesto tu corazón, le dijo Zofar. Porque no has dispuesto tu corazón, porque a saber qué cosas has hecho. Y empezaron a hablar de él. Pero Job se mantuvo firme, sin murmurar contra Dios. Sin decir que Dios le había mandado todo eso. Y vea Job 19:25. Cuando nos mantenemos bajo el poder de Dios y su gracia, sabemos que Dios nos va a sacar adelante. ¿Quién sabe que Dios lo va a sacar de donde está? Con fe, ¿verdad? Amén. Dios me va a sacar de donde estoy. Cosas grandes. Job 19:25. Váyase a donde estábamos. Job 19:25. Dice la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive. Poderosa palabra, ¿verdad? Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver. Esa es fe. Esa es fe. Él decía, aunque esta mi carne se me esté deshaciendo, yo sé que voy a ver mi Redentor. Tenía fe Job de que iba a salir de esa. Y usted tenga la fe necesaria que Dios lo va a sacar adelante. La gente decía que había perdido, pobrecito Job, perdió todo. Tal vez de su vida algún familiar, alguien dijo, pobrecita esta, tanto que va a la iglesia. Y mira, hasta del trabajo la quitaron. Mira cómo le va la vida. Y dice ella que su Dios lo va a sacar. Pues nuestro Dios nos puede sacar adelante, porque yo sé que mi Redentor vive y con Él me voy a levantar. ¿Y cuándo nos vamos a levantar? En ese día que viene el Señor, y la venida del Señor está cerca. Y Él no quiere ver tu lámpara apagada. El Señor no quiere ver tu aceite escaso. El Señor quiere que tu Espíritu Santo esté rebosando en tu vida, porque viene el Señor por su iglesia. Eso decía Job. Él sabía que su Redentor vivía y con Él se iba a levantar. Otro punto que traigo: ¿cuándo sé que mi fe va creciendo? Cuando soporto y resisto las pruebas. Job todo lo que sufrió, pero en un instante el Señor puede volverle todo lo que usted ha perdido. Amén. Hasta el capítulo 42 el Señor dice que bendijo a Job y le multiplicó todo lo que él había tenido. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Dios puede hacer, todo es en el tiempo de Dios. Job dijo en el 42:5, vea, ahí mismo, váyase al 42. No se me esté durmiendo, está despierto, está conmigo. No se me está durmiendo. 42:5. Y fíjense de que a mí me encanta esta parte de Job. Porque aquí viene que la palabra de Dios no consiste, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 42:5.
le dice, cuando se le presenta en un torbellino el Señor a Job, le dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. ¿Cómo había estado Job todo este tiempo atrás? De oídas te había oído. Pero después del problema, después del desierto, después del proceso, ¿qué dice Job? Pero ahora mis ojos te ven. ¿Podrá decir usted eso ahora? Después del proceso, Dios nos va a dar algo grande. Y dice el 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La palabra de Dios tiene poder, y yo tomo esa promesa. Usted pudo haber perdido cosas, pero cuando crece su fe, cuando crece espiritualmente, cosas grandes y maravillosas pueden llegar a su vida. Y quiero leerles por el tiempo, Zacarías 13:9 dice, amados hermanos, este es Santiago, Santiago, amados hermanos, 1:2, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, este es en la traducción viviente, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Si usted tiene constancia, hermano, usted tiene perseverancia, usted puede alcanzar cosas grandes y maravillosas, pero hay que tener constancia. En cuarto punto, cuando siento que mi fe va creciendo, cuando creo que lo que no veo ya es un hecho. Vea, cuando creo que lo que no veo ya es un hecho. ¿Qué es la poca fe? La poca fe se preocupa porque las circunstancias lucen oscuras, negras, y piensa que Dios no le escucha y duda de lo que puede ocurrir. Este es un cristiano que ha sido inconstante. Váyase a Santiago de nuevo. Dice la palabra de Dios en el 6, pero pida con fe, Santiago 1:6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es tener poca fe. Cuando usted está dudando, no es que no tenga fe, usted tiene una poca fe y le necesita que usted haga crecer esa fe. La gran fe la declara. ¿Quién declara su fe? Padre, has dicho que suplirás para mis necesidades y confío que lo harás. Esa es la gran fe. Es cuando yo creo lo que no veo. Y la perfecta fe es la que proclama, has prometido suplir para mis necesidades y sé que ya has preparado la provisión que deseas darme. Lo que para mí parece difícil, para ti no lo es. Porque todo en las manos del Señor es posible. Todo, hermano, todo. Y dice el versículo 7, vea el 1:7 de Santiago. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Si usted no ha crecido en la fe, no va a recibir del Señor, solo va a recibir la misericordia. Vea el 8. El hombre, ¿cuántos de doble ánimo hay aquí? Espero que no haya ninguno, amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso lo vemos mucho en las iglesias, en todas, a nivel mundial. Y por poner un ejemplo, hemos sido el privilegio que nos ha dado el Señor de ir a predicar a iglesias en Estados Unidos. Y saben que cuando es para esta temporada de junio, julio, entran los de high school, todos esos niños que estudian,
el sistema americano salen de vacación. Pues no solo los niños se van de vacación, hasta los hermanos de las iglesias se van de vacación y las iglesias quedan solas. Diga conmigo, solas. Porque los hermanitos necesitan darle a la carne, entonces se van a las playas, se van a otros países y las iglesias solo queda el pastor y algunos servidores. Y eso es algo real, no les estoy contando un cuento, es algo real. ¿Cuándo yo voy a hacer crecer mi fe? Cuando yo hago las cosas que le agradan a Dios, cuando tengo la seguridad que Dios está conmigo y estará por siempre conmigo. Váyase a Mateo capítulo 28, 20, y esta es la gran comisión, hermano. Dios no solo nos ha dejado para que nosotros vengamos, como decía el pastor general, a calentar una silla. Amén. El Señor quiere hombres y mujeres de valor que se levanten de su comodidad, que ya no seamos inconstantes y que podamos hacer que la palabra de Dios pueda llegar hasta lo último de la tierra. El Señor, cuando sé que mi fe ha crecido, cuando tengo la seguridad que Dios está y estará conmigo por siempre. Váyase a Mateo 28, 19, 20. Dice la gran comisión de Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene esa promesa preciosa: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dele un fuerte aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.